Hola, buenos días. Mucho de saludarlos, esperando en nuestro buen Dios y Señor Salvador que todos estén bien en estos días, en esta semana. Gracias a Nelly una vez más que nos hace el favor y el servicio a nuestro Dios de estar atrás de cámaras, proveyendo y trabajando para que todo esto pueda darse. Muchas gracias, Nelly, lo aprecio mucho. Gracias, chiquita. Y sobre todo, Dios nuestro Señor, que nos da permiso. Y particularmente sobre el tema, nos da permiso, patrocinio, dirección, porque así se le ha rogado a través de estos días. Bueno, la oferta es generosa para este día, el tema, una respuesta teológica al origen de la pandemia, por la situación que ha habido demasiada información y primeramente el Señor que pueda ser pertinente, preciso, sabio. Bueno, vamos al punto, vamos al grano. Tiene un origen satánico, tiene un origen demoníaco, y voy a desarrollar esto. En días pasados estuve insistiendo mucho en que tuviéramos cuidado con la información excesiva y sobre todo esto de decir que era un castigo de Dios, un juicio de Dios. Y puntualicé mucho que si bien en el trato de el mundo en el Antiguo Testamento Dios hacía juicios de vez en vez, voy a mencionar algunos ejemplos nomás: Sodoma, el diluvio. Ahora en Jesucristo quedó ya aglutinado toda la ira, todo el castigo divino, todo el juicio. Pensar que Dios sigue juzgando a la humanidad es restarle valor a la cruz. Pensar que el sacrificio de Jesús es mínimo, es minúsculo. Y no es así. Ya la humanidad está juzgada en Cristo, en ese magno evento, de tal manera que ahora lo que estamos esperando es el retorno de nuestro Salvador. Sin embargo, también he estado avisando de que la mano del hombre ha tenido que ver con todo esto. Le decimos polución, que es una contaminación extrema. Y es evidente, por citar algunos ejemplos, las guerras, los experimentos químicos, bombas nucleares, experimento del mismo, etcétera, y ha traído una afectación, un encono a la naturaleza extraordinaria. Y bueno, costumbres y prácticas fuera de higiene, salubridad, etcétera. Pero entonces, como ya me aventuré a dar una contestación puntual, esto tiene un origen satánico, déjenme decirles por qué no lo había mencionado antes. Es que este tipo de tema despierta, por un lado, mucho morbo e igual otra avalancha de información que yo llamaría más bien desinformación, porque realmente es poca la gente que tiene una formación de tal manera que sus contenidos aporten, y más que darle ayuda, tergiversan el tema. Al hablar de satanismo, hay un porcentaje enorme, mayúsculo, de charlatanería, de morbo, de superstición, de ignorancia. Y las gentes, por las cosas mencionadas antes y mucho morbo, le encanta escarbar el tema y sacar conclusiones disparatadas. El pasaje a predicar, Lucas 8, está endemoniado, que Jesús expulsa los demonios, legión, un número enorme de soldados componía una legión en Roma. Era un episodio abrumador de demonios que había ahí, y lo pone en el
los cerdos, la piara de cerdos. Alguna vez en alguna clase yo hice la broma de que si sabían qué había sido el resultado de eso, porque saben que me gusta echar juego, y les dije que el resultado de eso había sido el jamón endiablado. Pero la verdad es un tema muy serio y tengo que confesarles que estos días, sabiendo que iba a predicar y con el contexto, la traducción, la exégesis, yo tuve mucha incomodidad. Cada que tengo que meterme a estos asuntos, una sombra de incomodidad campea por este tipo de quehacer y este tipo de manifestaciones. Por eso he pedido permiso al Señor y patrocinio, porque quien maneja esto de manera un tanto presuntuosa y soberbia, pues tenemos el ejemplo en Hechos, cuando los exorcistas ambulantes son maltratados porque los espíritus malos le dicen, pues conocemos a Cristo y a Pablo, a Jesús y a Pablo, pero ustedes quiénes son. Entonces, con humildad y encomendado al Señor abordo el tema, porque si bien es cierto que es un enemigo vencido, declarado así en el Nuevo Testamento, es un rival con características infrahumanas, superhumano. No es el yin yang, que Dios está peleando contra él a ver quién gana, es una creación, es una criatura, pero es una criatura con mucha ira, con un encono bárbaro. Primero, para hablar de este personaje, de este ser, primero tengo que decir lo que no dice la Escritura. La Escritura no nos habla de su origen, más que es un ángel, y como ángel, pues es un ser creado. Tenemos pasajes que nos confunden. Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, que hablando en la historicidad de su tiempo, se dirigen a reyes de su momento. Isaías, Babilonia, en Ezequiel, a Tiro. Pero lo que confunde es que en Ezequiel el pasaje alusivo habla de que estabas en el Edén. Y cuando habla de eso, pues no hay que olvidar primero que Edén quiere decir jardín. Y que en la cosa de que al hacer lingüística, al hacer exégesis, sabemos que el autor se dirige a un lector que sabe perfectamente qué es lo que está tratando. Sin embargo, queda eso que confunde. Y déjenme comentarles que quienes me conocen saben que mi carácter ministerial, vamos a ponerle entre comillas, es científico. Y lo pongo entre comillas porque algunos podrían confundirse en la fe, cómo puede entrar esto allí. Pero hablamos de la cuestión académica, hablamos de la cuestión racional. Mi formación y mi experiencia a lo largo de estos años tiene mucho que ver con la ciencia, teología, historia, filosofía, psicología, educación, sociología. Apoyado en esas herramientas, mi labor ha sido demasiado racional, intelectual, académica. Por eso saben que no entro a estos temas como podría pasar del lado más improvisado y de superstición y de charlatanería. Pero es evidente que la Escritura, el testigo que apunta a Jesús, presenta a este ser. El primer registro que tenemos de él está en el libro de Job, que es el primer libro de la Biblia. En nuestras ediciones tenemos Génesis, Éxodo, etcétera, pero no está en orden cronológico. Job es el primer libro. Es un hebreo complicado, difícil de traducir. En el primer libro de la Biblia, este ser singular. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 nos es presentado
dentro de la asamblea de los ángeles, llamado en los textos hijos de Dios, para tener deliberar con el Señor de la vida acerca de sus hijos, de sus criaturas. Vale que el Señor le dice, ¿dónde andas? ¿Dónde estás? Y dice, rodeando la tierra, dándole la vuelta, ¿no? Checándola. No quiero entrar a más detalles de exégesis sobre el libro de Job y lo complicado, porque pues es de la tierra de Uz, un pagano, pero temeroso de Dios, y tiene muchas cosas, pero lo que resalto es la cuestión del comportamiento humano, dado que los hijos de Job tenían fiestas y después Job sacrificaba, tenía un culto, un servicio, y decía, por si pecaron. Yo manejo ahí que era evidente que sí, pero Job como que quería pasar de largo pensando que eran buenos per se. Y ahí también el problema, ¿no? He insistido que el pecado es no estar consciente de pecado. Entonces el caso es que con el patrocinio de Dios y la autorización divina se le permite a este ser interactuar con los humanos. Y eso es lo que podemos desprender como principio. Meternos a más y que voy a resumirlo como en teología hacemos con harta frecuencia, es un misterio. Mira, cuando las escrituras no nos dicen algo con la claridad suficiente o con la explicación suficiente o con el detalle suficiente, no tenemos que ahondar en eso ni buscarle tres pies al gato, simplemente pues, es un misterio. Eso solo en la mente de Dios, cómo es todo ese procedimiento, pero de ahí desprendemos del libro de Job que no actúa solo, sino con permiso. Ahora, lo que cabe destacar es que hay dos elementos aquí que tienen que brotar. Uno es la ira, el enojo, la maldad, la ira, el enojo, y el otro es las tinieblas. Este ser está lleno de ira. Déjame hacer el contraste. Como Dios es amor, este ser es ira. Y su ira es obviamente sobre Dios, creación, hijos, etc. Entonces entra el segundo elemento que decimos tinieblas. Tinieblas, el término en el Nuevo Testamento, viene de un término muy antiguo que se le aplicaba de hecho a una diosa. De hecho, la diosa Nik era la diosa de las tinieblas en las culturas paganas antes del Nuevo Testamento y contemporáneas. Y de ahí viene el vocablo Nik, que se va a asociar a tinieblas y después escotia, a oscuridad, a tinieblas. Entonces, este ser lleno de ira navega en el mar de tinieblas, por decirlo metafóricamente, y estas tinieblas es toda la antítesis a Dios. Estoy diciendo, todo lo que va contra Dios y los valores escriturales. He estado diciendo en el Facebook que lo normal se ha convertido en anormal y lo anormal en normal. Con eso estoy diciendo que los valores están tergiversados. Y al decir tergiversados estoy refiriendo a que, como dirían los abuelitos, ¿no? Ya no hay moral. El mundo está de cabeza, prácticamente hablando, con su ethos, con su ética, con sus valores. Aunque es verdad que en cuestiones tecnológicas, científicas, el hombre ha tenido un progreso extraordinario,
La condición de su ser, de su persona, no hace mejor al hombre que en el tiempo de las cavernas. Y nada más hay que ver los noticieros para ver el encono, la maldad, todo eso que está tergiversado. La promiscuidad sexual, que es un signo muy importante de declive en civilizaciones, nos hace ver que el mundo está, dirían las mamás en mis tiempos, patas para arriba. Ahora, si este ser es malo, traducido así en la oración modelo, cuando dice el Señor, líbranos del malo, en las versiones en español tienen mal, está mal, es un sustantivo personificado en griego, kakos, kakos. Jesús está diciendo, líbranos del malo. Es porque es malo, es feo, está lleno de ira y quiere seguir hundiendo las tinieblas. Entonces, tengo que contestar algo que quizás te has preguntado, pero has visto que no he respondido. Entonces, si Dios no juzga, ¿por qué esto parece un castigo? Te contesto. En la historia universal, post-Cristo, no solo antes de Cristo, sino después de Cristo, la humanidad ha tenido eventos muy complicados, ha tenido catástrofes de la naturaleza y de la mano del hombre, pero ha habido pestes y muchas cosas. Sumando esta, mi respuesta es disciplina. Disciplina no es juicio, es diferente. He mencionado ya y no lo voy a repetir, el juicio en Cristo. Disciplina habla de formación. La etimología del término es esa, educación. Pero a veces es una educación que tiene que llevar rigor para aprender. De hecho, en educación se ve la necesidad de... Bueno, no me voy a meter ahí, te lo voy a decir mejor así. El dolor enseña, la alegría no. Entonces, lo formativo tiene que llevar también ciertos parámetros correctivos que hacen que la enseñanza sea mejor. Entonces, cuando hablo de disciplina de Dios, por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, dice, el Padre al que ama, disciplina y forma, educa a todo el que es su hijo. ¿Para qué es una formación, una disciplina a diferencia del juicio? Para aprender, para educar. ¿Y qué tiene que educar Dios? Y ha permitido que el diablo traiga hoy día al mundo de cabeza con una pandemia histórica, porque si bien las pestes, las guerras, las persecuciones en la historia universal tuvieron un efecto devastador, pero más local geográficamente hablando, aunque se llevaban en los pies al mundo conocido de su tiempo, pero como la civilización era más austera, hoy día es más global, entonces el efecto es mucho mayor. ¿Por qué lo ha permitido? Mira, mi respuesta tiene dos direcciones. Porque la iglesia se ha acomodado. Nuestra iglesia, diríamos en economía, es una iglesia burguesa, es una iglesia de formas, es una iglesia, sí, de bluff. Por ejemplo, en este momento que Pera acaba de poner cantos, alabanzas, y está el mensaje, en teoría, toda la gente que compone nuestra congregación local debería estar con nosotros habiendo apartado, como un domingo normal, el momento de la reunión para cantar con Pera las alabanzas, la adoración, no mandar nada al chat de iglesia entre la alabanza y el mensaje,
porque sucede que por distracción, por no estar concentrados en esto, distraídamente pasan de largo las alabanzas y empiezan a mandar cosas y el mensaje ya queda hasta acá. Entonces, en vez de que de la alabanza venga directo el mensaje, hay una serie de mensajes alrededor porque la gente no está concentrada y no está distraída, no prestó atención a esto. Y es un ejemplo menor de lo grande que es la desconcentración que tiene los feligreses en las congregaciones. Ya no solo hablo de la mía, sino hablo de N congregaciones que han acomodado su horario, su día, su gusto, su satisfacción, sin disciplina, sin formación, para estar juntos en un recogimiento espiritual, como un culto normal de domingo. Pero no solo es eso, porque entiendo también que al estar esto en el medio, pues cualquiera canta a la hora que quiere y ve el mensaje, si quiere, a la hora que quiere. Pero es una manera de describir que es una sociedad de consumo y que buscamos quizás al orador que tenga mejor escenografía y que hable más emotivamente, quizás con menos contenido, pero más hacia las emociones y hacia los brincos y también las cosas más superficiales, porque también entiendo, más fácil leer el libro vaquero que leer a Octavio Paz, ¿no? Entonces, pues la gente se va por el consumo, lo que es más simple, más fácil, donde no le obliga tanto. Pero aunque hay iglesias que tienen misterios heroicos, diría yo hoy día, que se esfuerzan realmente porque la palabra, el Hijo de Dios se ha proclamado por todos lados, la realidad esquematizada como diagnóstico es que la iglesia contemporánea, las iglesias contemporáneas, el cristianismo contemporáneo es un cristianismo burgués. Y antes de dar la segunda contestación, te digo que desde el Nuevo Testamento, las persecuciones, porque cuando vemos que termina el Nuevo Testamento y empieza el año 200, ¿sí? El siglo II, los 200, el siglo III, los años 200, empiezan las persecuciones con el Imperio Romano. Tenemos pistas con Juan en Apocalipsis, que está en Patmos, pero era una manera también de dispersar. El nombre técnico es diáspora, es dispersar a los creyentes para que testifiquen, porque se habían acomodado y no salían. Y el mandato era todas las partes de la tierra, ¿no? Judea, Jerusalén, vayan por todos lados, y al no ir, tienen que ser sacudidos para moverse. Entonces, este tipo de formación, de disciplina, está sacudiendo a la iglesia para moverse, que se quede burguesa, porque el signo característico es que el miembro de iglesia va si gusta, porque tiene otros compromisos o prioridades. Está atento en la adoración, en los mensajes, en los contenidos discipulados, si está encarrilado, si no, pues nada más va como espectador, como ir al cine. Ofrenda, si ahora sí que si hace cuentas con Dios y le regatea bastante bien, pues no es comprometido con una ofrenda responsable. Y ahora las iglesias sin reuniones, estamos con esa cuestión. ¿Quiénes serán los ofrendadores fieles que aún sin reuniones están preocupados de que su ofrenda, su diezmo, llegue a las arcas de la iglesia para sostener lo que es la obra, ¿verdad? Pero bueno, y el creyente entonces típico termina el servicio y ya, cumplió. Y entonces pues se dedica a su vida, a sus prioridades, a sus valores, sus asuntos, y su cristianismo es un cristianismo de corte light. Eso es el diagnóstico de las iglesias contemporáneas. Insisto, con sus excepciones que confirman la regla. ¿Y cuál es el otro camino para esta formación mundial? Los valores. La sociedad está muy, muy, muy relajada. Si bien es cierto que el papel de la iglesia es ser el cuerpo de Cristo hoy día y que se esté moviendo, también es cierto que el mundo tendría la responsabilidad
de contestar al mensaje cristiano. Porque, si bien es cierto que la iglesia se ha aburguesado, de alguna manera hacemos esfuerzos mínimos, pero la respuesta en esos esfuerzos mínimos es también mínima. Entonces, está sacudiendo al planeta para que pueda tener una respuesta a un mensaje espiritual, y el supremo, es Jesucristo Salvador y Señor. La idea, en teoría, es que de esto los creyentes fueran más consagrados y el mundo más sensible al mensaje. Pero hay una advertencia, y tengo que hacer contexto de los evangelios, cuando dice: por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Te voy a decir, lo estado en esto es que las gentes de las iglesias se consagren, que el mundo sea más sensible al mensaje de una relación personal con Cristo. Pero yo temo mucho que la realidad lleve a un endurecimiento de corazón, se llama en el Nuevo Testamento cauterizar la conciencia, y que lejos de que el mundo esté más abierto a un mensaje espiritual de Jesucristo Salvador Señor, se cierre con amargura, con dolor de muchas cosas que han pasado, o con el rey material, que es el nuevo valor, más preocupados por la economía y salir adelante que atender también lo divino y la voz de Dios. Y por otro lado, en las congregaciones, ¿cuántos van a permanecer con fidelidad? Sí, el hecho de congregarnos era animarnos y fortalecernos, y está escrito en Hebreos capítulo 10, dejar de congregarse es un hábito. Yo temo el hábito, ahora de esta época, de romper el hábito de congregarse. Y al romper el hábito de congregarse, es evidente el entibiarse y la frialdad espiritual. Por eso la iglesia es militante. Entonces, fíjate, por un lado, se está esperando consagración de los creyentes, apertura de los inconversos, pero el resultado puede ser adverso, que los creyentes de medias tablas se enfríen y los inconversos se cierren. ¿Qué riesgo, no? ¿Qué riesgo se está jugando el cielo al permitir esto? Como que apuesta a la respuesta a favor. Ahora, te voy a decir que este ser lleno de maldad y que está bajo el permiso de Dios con esto, el ataque es sobre todo a la iglesia. Y te voy a explicar. Como la quimioterapia administrada en un paciente canceroso va a matar las células malas, pero se lleva a las buenas, o sea, mata toda célula. Esta pandemia, que está dirigida para matar a las células buenas, se está llevando a las células malas. Si puedes entender la analogía, pues está haciendo chuza. El ataque es a las iglesias. La fuente de esta maldad está atacando al cristianismo. Ya ha pasado en la persecución, en la época de los padres apostólicos, ya ha pasado en el medievo, ha pasado con las pestes. El hecho es destruir la iglesia. Y el efecto colateral, pues se lleva a los paganos, porque ¿qué es el sentido? Que no haya reuniones, que por eso se entibie, bueno, de por sí ya están entibiados, ¿no? Se enfríe el corazón de los creyentes, las iglesias pierdan capacidad económica, pierdan fuerza. Y cuando hablo de la economía, debes entenderme bien. Las iglesias no lucran, no es un fin mercantil, pero es evidente que la economía es indispensable en todos los órdenes, en todos los órdenes. Yo devengo un salario del presupuesto de la iglesia. Pero es un ejemplo nomás. La obra misionera requiere economía. En fin, nuestro material de discipulado, la renta de las instalaciones. Entonces, el que no se pueda reunir la iglesia
es el diagnóstico principal de que es un ataque al pueblo de Dios. Y se está llevando entre los pies, pues, medio mundo. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, te explico. Hay una victoria anticipada. Esto es como en el deporte, cuando ya se compró un partido por los que apuestan y se tiene que desarrollar el juego, pero hay un vencedor que ya está asignado. El cristianismo va a vencer, de eso no hay duda. Está en la literatura apocalíptica, y por literatura apocalíptica no me refiero a las 7 cartas de Asia nomás, me refiero también al material veterotestamentario, y lo apocalíptico es la manera, el estilo literario a través de símbolos, que entendiendo estos puede uno descifrar. Pero a lo largo de todo esto está pronosticado. Cristo iba a venir, vino. Cristo va a regresar, lo estamos esperando. Cristo gana, sí, y hace ganar a su pueblo, sí, y se nos pide resistencia, aguantar. Como en un entrenamiento de un deporte exigente, que el coach te grita: ándale, niñita, no te rindas, no chilles, ya quieres ir con tu mami, aguanta, mueve las piernas, trabaja, y está sudando y con lágrimas y moco y todo. Es una manera nomás de decirte, pero acá en amor, porque Dios no juega así, aunque sí tiene sentido del humor, nos está exhortando. Sé fiel hasta la muerte y se te dará la corona de la vida. No te rindas. Fuerza, hijo. Resistencia, iglesia. Y se supone que esa provoca una motivación interna que va a dar una motivación externa para decirle a otros: adelante, adelante. Y entonces, a través de estos medios, estar prendido con tu iglesia, en la alabanza, los mensajes, la oración, la vida devocional, porque el desánimo es fuerte. Mira, cuando hablo de tinieblas, que ya mencioné la ira y las tinieblas, estoy hablando del reino, del desánimo, del pesimismo, de la tristeza, de la preocupación, de la irritabilidad, todo lo que no es luz. Te ilustro luz con Dios, su palabra, Cristo, el testigo de la palabra, que es lo bueno. Tinieblas es todo lo que contamina, todo lo tóxico. Aún la irritabilidad. ¿Cuántos se empiezan a caer gordos por estar conviviendo, por no salir y hacer las actividades, por estar dando guerra, que estate en las oraciones, en los mensajes? La antipatía, el descontentamiento, la frustración, el antagonismo, el juicio, el chisme, etcétera. ¿Quién crees que lo está patrocinando? Satanás, sustantivo en el Antiguo Testamento con significado adversario, tinieblas. Diabolos, en griego, es el mismo, con otro nombre griego, sustantivo, que quiere decir mentiroso, chismoso, acusador. Suma los dos nombres al de la ira en las tinieblas, ¿y cuál es el resultado? Hacer chuza con el cuerpo local de Jesucristo y las denominaciones, y para ello me estoy llevando también entre los pies a medio mundo de inconversos, ¿sí? Y mira, ahí te va. Estas cosas últimas han tenido su origen en Asia, y no voy a agarrarlas contra los pobres chinos, pero sí voy a decirte que las religiones de misterio, las religiones de Oriente, tienen mucha connotación con lo oculto también. Entonces, ¿qué está pasando en el pasaje de Lucas? El ocultismo, mira, déjame decírtelo así. Cuando no es Dios, Jesucristo, las Escrituras, y hay otras ofertas místicas, metafísicas, espirituales, religiosas, con otros nombres, deidades, etcétera, ponle la etiqueta diablo.
Y eso, obviamente, caminando hacia allá, pues hace la fortaleza en el mundo de las tinieblas. ¿Qué pasa en el episodio de Lucas 8? Hablándote de mi carácter académico, de mis herramientas, de que más de las veces en pasajes así he dicho es epilepsia, es un problema de esquizofrenia, pero no en este pasaje. En este pasaje te estoy diciendo, ¿no? Te estoy hablando de todo esto. El ser de la maldad ocupa el espacio en la vida de un individuo que le dio lugar. Debe quedar claro que no entra el diablo en la gente a voluntad del mismo, sino por el permiso de Dios y con el consentimiento de la persona cuando le da lugar. Si así para Dios uno tiene que esforzarse en el discipulado, en la consagración, y sobre todo cuando eres convertido al cristianismo, le pides a Jesús entrar a tu vida, si así es con Dios, pues igual hacia el diablo tienes que decirle que entre a tu vida. Y para ello, acabo de decir los mecanismos que existen aún de las religiones que llevan a la desorientación sobre Jesucristo, sobre el testigo de él que son las escrituras, sobre el reino de Dios. Entonces, el episodio de Lucas sí es un caso grave de la influencia demoníaca en la humanidad. Y también vemos allí la fortaleza de Jesucristo cuando el demonio, los ángeles caídos, le dicen que hay un diálogo donde casi le piden piedad. Y Jesús lo que hace es expulsión y canalización a los animales inmundos. Hay una ilustración ahí, aunque Lucas no es judío, tenía contexto, tenía alguna información. Entonces, al depositarlos en los cerdos, es la impureza. O sea, tenían que ir a donde pertenecían para irse al abismo, a las tinieblas. Entonces, ahí está la supremacía de Jesús sobre esto, cosa que acabo de afirmar. Pero también la responsabilidad del curado. Cuando le dice, quiero estar contigo, le dice, no, tú te toca en tu contorno confesarme, proclamarme. Y es un símil a lo que acabo de decir, de que la iglesia tiene que estar más militante. Mira, en otras palabras te diría, ¿cuántos están? Y hablo en segunda persona, no porque me libre yo o me ponga en un pedestal, pero suena más profético decirlo así, ¿no? Una señalización, tú, en vez de decir nosotros. Pero voy por delante. Pero, ¿cuántos están compartiendo a Jesucristo con familia, amistades, por los medios, por el WhatsApp, por el correo, en fin? Y te voy a contestar, estamos más enfadados por el encierro, preocupados por las clases, el trabajo, cansados con los que vivimos y batallamos, que en la misión que se nos ha encomendado. Dice en la primera carta de Pedro que el diablo, como león rugiente, está buscando a quien devorar. Y dice, ¿a cuál resistes firme en la fe? Y dijo antes, echando tu ansiedad sobre Dios porque te sabe cuidar. Todos los contextos son muy importantes. Pero quiero ilustrarte que cuando dice quiere devorar, como en el circo antiguo, el domador llevaba la silla y la ponía entre el león, la fiera y él, ¿sí? Con su látigo, y el león le daba zarpazos a la silla. El creyente resiste en la fe. ¿Qué es la fe? En esta metáfora es la silla. Entre el diablo y tú está la fe, como la silla entre el domador y el león. Y adivina dónde tira los zarpazos el león, como el león rugiente, a la silla. ¿Qué persigue el diablo? Tumbar tu fe. Entibiarla, enfriarla, que reniegues, que apostates, que te rindas. Que no tomes en cuenta las alabanzas que manda Pera, que no tomes en cuenta el mensaje, que pierdas oración, lectura bíblica, que estés más preocupado por ver otros videos y atender otros asuntos que cultivar tu vida espiritual y el cuerpo. La iglesia local es un muégano, debe
Yo le puse al chat familia. Y esa unión debe tener una empatía integral. En teoría, debemos ser casa, los mejores amigos, los más solidarios, los más cercanos, y obviamente en un refugio espiritual, la hoguera, los pedacitos de carbón, de leña que están juntos para que haya fuego, no dispersos, no desconcentrados con otras congregaciones, con otros quehaceres, con otros mensajes, sino con el nuestro. No estoy diciendo que no atendamos cosas buenas que hay alrededor, pero estoy diciendo la prioridad, como tu casa. Primero atiendes tu casa, tu mujer, tus hijos, tu familia, y después sociabilizas. Yo nunca voy a decir que no tengamos trato con otras congregaciones, con otras personalidades de liderazgo, pero estoy diciendo primero tu casa, primero este mensaje y después lo que quieras ver. Es un ejemplo nomás, pero es la solidaridad. Entonces, de vuelta te estoy diciendo, ¿qué quiere tumbar el diablo? Tu fe, que tu iglesia no te guste, que tu pastor no te guste, que sus mensajes no te gusten, que las alabanzas no te gusten, que la ofrenda no la quieras dar, que tu oración sea mínima, que estés distraído con otras cosas, que estés más preocupado por la economía, que no has visto a la novia, que la escuela, que las tareas, que cómo le voy a hacer para el trabajo. Tumbarte, tumbar tu fe. Mira, en los programas de Discovery Channel, que siempre sale el león copulando encima de la leoncita, también por las leonas. Las leonas son las cazadoras por excelencia, ¿no? Entonces, cuando las leonas van a atacar a la presa, ¿a quién escogen? No los que están en el centro de la manada, ni los más fuertes, a las distraídas, a las presas fáciles, a las que están relegadas de la manada. Entonces las leonas, en montón, sácatelas. Llegan con las distraídas, desorientadas, confundidas, y esas se la comen. ¿Qué tipo de creyente eres tú? ¿Estás pegado con tu iglesia con fortaleza? ¿O estás al garete de donde eres presa fácil? Y entonces el león rugiente tira el zarpazo sobre tu sillita, que ya no es una silla fuerte, sino hay un banquito que ¡pum!, fácilmente lo tumba, y tu fe es trastabillada. ¿Qué va a salir de todo esto? Hay dos textos más. Dice la carta de Santiago, le llamo yo el libro, pero eso te lo explico en otro momento. En el libro de Santiago dice, sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. El contexto es el amor al mundo. Entonces lo que está diciendo es, no ames al mundo, no seas adúltero. Yo he dicho N veces, el mundo no es el problema, es lo mundano del mundo, o sea, los valores. Yo insisto, el creyente tiene que ser hombre de mundo, se las tiene que saber de todas, etcétera, pero no participar de los valores del mundo. Ahí está la diferencia. Los valores escriturales son mi prioridad. Ahora, no amar al mundo es empatar con sus valores y hacerme promiscuo, materialista, etcétera. Dice, eres un adúltero si amas al mundo y no a Dios. Te estoy diciendo, si ahorita tu preocupación es más de carácter económico, eres un adúltero. Y dice después, ¿no sabes que Dios te desea celosamente? Y esa expresión es una expresión que se usa para la pareja en su unión sexual, el deseo. Entonces, en el contexto que está diciendo, eres un adúltero con los valores del mundo contra Dios que te desea. Y entonces viene el texto que te acabo de decir. Si te sometes a Dios, resistes al diablo y éste huye de ti. Si corriges y los valores escriturales son lo primero que los valores del mundo, entonces estás en una relación íntima con Dios y entonces el diablo tendrá que huir. El mejor exorcismo es la conversión y es el discipulado.
un creyente en Cristo, el diablo no tiene nada que hacer. Te estoy diciendo. El diablo en estas circunstancias va a tener poder sobre aquellos que le otorguen poder. ¿Qué más te digo? El segundo texto que mandé, Romanos, despidiéndose el apóstol Pablo, dice: Dios va a someter al diablo debajo de sus pies. Resiste. ¿Y el contexto? Divisiones en la iglesia, problemas, conflictos, cismas, antipatías, antagonismos. Dice el apóstol Pablo: si la iglesia está unida, está fuerte, está en el Señor, el diablo está siendo pisoteado. Dios lo pisotea abajo de sus pies. Sumamos todo lo que estoy diciendo. Sí, en esta disciplina, donde la maldad busca derrumbar la iglesia y se lleva entre los pies medio planeta y va a tener una afectación muy seria. Sí, el creyente tiene la fortaleza en su fe a través de en oración, en los mensajes, por todos los medios posibles para estar con nosotros unido como este muégano. El creyente va a estar fortalecido. Si el creyente va a estar fortalecido, la iglesia va a estar fortalecida. El diablo huirá del creyente, es decir, no podrá masacrarlo. Con la pandemia, la confinación, dice: el creyente me está resistiendo porque se somete a Dios. Está en el Señor, no amando al mundo, sino buscando a su Dios y los valores escriturales. Y ve a la congregación sin división, unida, con empatía, en unidad, en amor, en consagración. Entonces el diablo es puesto abajo de nuestros pies. Las cartas de Apocalipsis, 7 cartas dirigidas hacia, en 2 de ellas se menciona el quehacer demoníaco y donde, vuelvo a repetir, son mensajes contemporáneos a gente de su tiempo, pero que sí tienen principios, y estos principios transculturales los sacamos y los traemos hasta acá. ¿Cuáles son estos? Lo que hablo, la oposición a las iglesias, desde siempre. Hoy día es igual, pero se nos está pidiendo ser fieles hasta la muerte. Resistencia. Yo incluso hice esto de mandar uno de los cantos de Resistiré, usando la canción de Survivor de Gloria Gaynor, ¿no? Pero adaptada en español a la pandemia. Sí, tienes que pensar en resistir, pero tienes que pensar en resistir en la fe, tienes que pensar en resistir en Jesucristo, estar cristocéntrico, no desatender tu oración, no desatender tu lectura bíblica, oír los audios que mando en la mañana, estar con los sermones, estar con las alabanzas, estar con las oraciones. Todas las noches mando un pasaje en el chat, una traducción, que comprendas mejor el mensaje, etcétera. Tu oración personal, estar en empatía con tu congregación, estar buscando tu fortaleza interna, porque va a buscar tu desánimo, el encono, la molestia, la frustración, la depre, la antipatía, todo lo antagónico. Y resiste. ¿Qué mundo va a venir ahora con lo que se llama el regreso a la rutina? Están denominándolo los políticos la nueva normalidad. No sabemos. ¿Qué veremos en las iglesias? ¿Gente consagrada? Entonces la idea es lo que se espera de la disciplina. ¿Veremos paganos inconversos más receptivos al mensaje? Es lo esperado. Pero ¿qué va a pasar? La apuesta está hecha, el volado está hecho, pero te voy a contestar. Si no sé qué va a pasar con los otros en la iglesia o con los inconversos en mi sociedad, tienes una respuesta más corta y más puntual. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué tipo de gente eres y vas a ser en medio de todo esto? ¿Cristocéntrico? ¿Jesucristo, tu amor, tu Señor, tu Dios? ¿Fiel hasta la muerte? ¿Con tu iglesia, con tu congregación? ¿Juntos, unidos?
respetuosos, solidarios, empáticos, testigo fiel, con el endemoniado curado. Ahí está el mundo, ahí está tu sociedad, ahí están tus contactos, ahí está tu familia. Testifica. Desde ahora, ¿qué mensajes mandamos? ¿Qué proclamación estamos haciendo? ¿Cómo propagamos el evangelio? Un apéndice. Ya no te vayas con la fe de decir, es que la gente ve que soy bueno. Esa es una estupidez y es el mejor ataque del diablo. Claro que tienen que ver que eres bueno. El colmo sería que no. Pero tienes que articular tu fe. Tienes que decir Jesucristo, Salvador, Señor, mi Salvador. Y tienes que decirle al otro, entrégate a Jesucristo, porque quiere ser tu Salvador. Por eso murió en la cruz. El mensaje es articulado. ¿Ok? Padre, quiero darte gracias porque nos has permitido, con tu permiso, con tu autorización, con tu patrocinio, hablar de cosas que nos rebasan y sobre todo de este ser, de este ángel, que obviamente tiene una capacidad extraordinaria, jamás como tú, jamás, no tiene la misma fuerza de ninguna manera, pero sí una capacidad extraordinaria de confusión y de daño, y lo estamos viendo. Dejando eso a un lado ya, ahora solo te ruego tu victoria, que tú campees en las vidas de todos los creyentes, te estoy pidiendo de todos los creyentes del planeta, de nuestro México, de nuestro Michoacán, de nuestro Morelia, de nuestra congregación. Para que a través de esta formación resulte lo que esperas y haya una consagración desde estos tiempos poderosa, eficaz, fiel, ser tus amantes, Dios, y así tus testigos. Prepara a la sociedad en turno desde ahora con nuestros mensajes para estar sensible a tu voz. Lo esperado de esto es consagración y es sensibilidad en el inconverso para tu palabra. Entonces, así quedamos. Y conociendo las respuestas a estos problemas, seguimos encomendándonos a ti, porque tú eres el Señor de la vida y el Rey de Reyes. Y todo está en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque así te place y para gloria tuya. En ese nombre oramos. Amén y amén. Bendiciones.